El sol abrasador caía sobre la tierra sin piedad. Cada día, el calor se hacía más insoportable y el cielo, una bóveda implacable, sin una sola nube. La sequía había tomado el control de la región y la esperanza se desvanecía junto con los últimos vestigios de agua en los ríos y pozos. No había cosechas, no había sustento, solo hambre y desesperación. En medio de esta calamidad, en una pequeña aldea llamada Sarepta, vivía una mujer. No era una mujer cualquiera, era una viuda. En aquellos tiempos, ser viuda significaba estar completamente desprotegida, sin un esposo que la sustentara y sin tierras que cultivar. Su única compañía era su hijo pequeño, un niño que dependía completamente de ella. Cada mañana, al despertar, miraba a su alrededor con angustia. Su casa era sencilla, sin lujos ni comodidades. Sus manos, antes acostumbradas al trabajo diario, ahora temblaban de debilidad. Caminaba lentamente hacia un rincón donde guardaba los pocos alimentos que le quedaban. Tomaba su tinaja de barro y la inclinaba con cautela, esperando ver al menos unas gotas de aceite escurrir. Pero cada día la cantidad disminuía. Junto a la tinaja, una pequeña vasija contenía lo último de su harina. Era solo un puñado, apenas suficiente para hacer un último pan. Un solo pan para ella y su hijo. Después de eso, ya no habría nada más. Sus ojos se llenaban de lágrimas al ver al pequeño sentado en un rincón, con los labios resecos y la mirada cansada. Su cuerpecito delgado revelaba los estragos de la escasez. La madre se mordía los labios con impotencia. Sabía que no podía hacer nada más. Pronto, el hambre los consumiría, y como muchos otros en la aldea, se convertirían en un recuerdo olvidado por el tiempo. Suspiró profundamente y se levantó con dificultad. Había tomado una decisión. Si ese era el destino que les esperaba, al menos compartirían una última comida juntos. Se dirigió afuera para recoger unas ramas secas. Necesitaría fuego para hornear el último pan de su vida. Mientras sus manos trabajaban, su mente viajaba a recuerdos de tiempos mejores. Recordó las risas de su hijo cuando aún había abundancia, las noches en que ambos se acurrucaban mientras su esposo contaba historias, los días en que la mesa siempre tenía pan fresco y agua para saciar la sed. Pero todo eso había quedado atrás. El hambre y la muerte eran ahora sus únicas certezas. Y en ese preciso instante, mientras recogía la leña, sin saberlo, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El calor del sol golpeaba con fuerza sobre el polvo del camino. A lo lejos, un hombre caminaba con paso firme pero cansado. Su túnica estaba cubierta de polvo y su rostro, curtido por el tiempo y la intemperie, reflejaba la fatiga de un largo viaje. Pero en sus ojos no había desesperación, había determinación. Él sabía que no caminaba solo. Ese hombre era Elías, el profeta de Dios. Había pasado meses escondido junto a un arroyo, lejos del alcance del rey Acab y de su reina Jezabel, quienes lo consideraban su enemigo. Allí, en aquel refugio solitario, había dependido completamente del Señor. Durante el día, los cuervos le llevaban alimento y el arroyo le proporcionaba agua, pero la sequía no perdonaba a nadie. Un día, el agua dejó de fluir. Las piedras del lecho del río quedaron expuestas al sol, secas y resquebrajadas. Entonces Dios le habló: «Levántate y ve a Sarepta, porque allí he ordenado a una viuda que te sustente». Elías no hizo preguntas, no dudó. Sabía que cuando Dios hablaba era porque ya había preparado el camino. Así que tomó su bastón y comenzó la travesía. Caminó por colinas áridas, bajo el sol abrasador, sintiendo la sequedad en su garganta y la debilidad en su cuerpo. Pero su fe lo sostenía más que cualquier alimento. Cuando finalmente llegó a Sarepta, sus ojos recorrieron la pequeña aldea. A primera vista, no parecía diferente de cualquier otro lugar azotado por la sequía. Las calles estaban silenciosas, las puertas de las casas medio cerradas, y las pocas personas que aún resistían se movían con lentitud, como sombras de lo que alguna vez fueron. Fue entonces cuando la vio. Allí, cerca de la entrada de la ciudad, una mujer recogía ramas secas.
Sus movimientos eran pausados, como si cada esfuerzo le costara más de lo que podía soportar. Su ropa estaba desgastada, su piel reflejaba los estragos del hambre, y su mirada hablaba de resignación. Elías supo de inmediato que ella era la viuda de la que Dios le había hablado. Se acercó con calma y le habló con voz serena. «Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que pueda beber». La mujer levantó la vista. No conocía a ese hombre, pero su pedido era simple. A pesar de su propia necesidad, el agua aún podía conseguirse en pequeñas cantidades, así que sin dudar, asintió y comenzó a caminar en dirección a su casa. Pero antes de que pudiera alejarse demasiado, la voz de Elías la detuvo una vez más. «Tráeme también un pedazo de pan en tu mano». La mujer se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo por un instante. Si le pedía agua, podía dársela, pero pan no tenía. Giró lentamente, con el corazón pesado y la voz entrecortada. Sus palabras salieron cargadas de dolor. «Vive el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija». Ahora estaba recogiendo estos leños para preparar una última comida para mí y para mi hijo. Después de eso, moriremos. Era la confesión de una madre que ya había aceptado su destino. No había enojo en su voz, solo resignación. Elías la observó con compasión, pero en su rostro no había rastro de duda. No se dejó llevar por la desesperanza de la mujer, porque él conocía al Dios que servía. Inspiró profundo y con voz firme le respondió: «No tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño pan y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor, la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija faltará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Silencio. Las palabras de aquel hombre parecían imposibles. ¿Cómo podía prometer algo así? La viuda bajó la mirada y vio el poco alimento que le quedaba. Pensó en su hijo, pensó en el hambre, pensó en la muerte y pensó en la posibilidad de que este Dios desconocido pudiera hacer un milagro. Su corazón latía con fuerza. En su mente, la batalla entre la lógica y la fe se libraba en cuestión de segundos. ¿Debía aferrarse a lo poco que le quedaba o debía confiar en aquellas palabras? Respiró hondo. Tomó la decisión. Giró sobre sus pies y caminó hacia su hogar. Iba a hacer lo que aquel profeta había dicho, porque, aunque no lo sabía aún, en ese instante, su fe estaba a punto de cambiar su destino para siempre. La mujer entró en su humilde hogar con pasos lentos y la mente llena de dudas. Cada palabra de aquel profeta aún resonaba en su interior. «No tengas miedo, la harina no se acabará, el aceite no faltará». ¿Cómo podía ser eso posible? Toda su vida había aprendido que cuando algo se consume, se agota. Si se usa la última porción de harina, la tinaja queda vacía. Si se vierte la última gota de aceite, la vasija se seca. Así era el mundo, así era la vida. Pero este hombre hablaba con una certeza diferente. No pedía por caridad, no suplicaba por ayuda. No tenía la mirada de alguien que dudaba de sus propias palabras. Hablaba con autoridad, como si lo que decía ya estuviera hecho, como si simplemente estuviera anunciando algo que ya había sido decidido en el cielo. La viuda se detuvo frente a la pequeña mesa de madera en el centro de su hogar. Allí estaban la tinaja y la vasija. Se quedó mirando el polvo de harina en el fondo del recipiente, como si esperara que, de un momento a otro, algo sucediera. Su hijo, débil y cansado, la observaba desde un rincón. No entendía lo que estaba pasando, pero en sus ojos había una pregunta muda. Ella tragó saliva y cerró los ojos. Si daba ese pan al profeta, ya no habría nada para su hijo. Si no lo daba, solo alargaría lo inevitable. Era un momento de decisión. Por un instante, sus pensamientos viajaron a todas las veces que había clamado a los dioses de su pueblo, a las ofrendas, a las plegarias sin respuesta, a los ídolos de piedra que jamás habían hecho nada por ella. Y luego pensó en ese hombre,
en su voz firme y en la promesa que traía consigo. Algo en su interior le decía que debía confiar. Respiró profundo y metió la mano en la tinaja. Sacó la última porción de harina y la vertió en un cuenco. Luego inclinó la vasija y dejó caer las últimas gotas de aceite. Con las manos temblorosas comenzó a mezclar la masa. Amasó en silencio. Con cada movimiento de sus dedos sentía que estaba entregando lo poco que le quedaba, pero al mismo tiempo sentía que estaba apostando por algo más grande. Encendió el fuego y colocó la masa sobre la piedra caliente. Mientras esperaba que el pan se cociera, su corazón latía con fuerza. ¿Qué había hecho? Había entregado su último alimento a un hombre que decía hablar en nombre de un Dios que ella no conocía. Y sin embargo, no sentía desesperación. Algo dentro de ella, algo que no podía explicar, le decía que había hecho lo correcto. El pan estuvo listo. Lo tomó con cuidado, aún caliente, y lo envolvió en un paño de tela. Luego, con manos temblorosas, salió de su casa y caminó hasta donde estaba el profeta. Elías la esperaba en calma, con los ojos fijos en ella, como si supiera que su fe ya había sido puesta a prueba. Sin decir una palabra, la mujer extendió el pan hacia él. El profeta lo tomó con una leve sonrisa, como si aquel gesto fuera la confirmación de algo que él ya sabía. Elevó su mirada al cielo y murmuró una oración silenciosa. La viuda se quedó quieta, esperando algo que ni siquiera sabía cómo debía verse, y entonces, impulsada por una mezcla de temor y curiosidad, giró sobre sus pies y regresó corriendo a su casa. Se detuvo ante la mesa, miró la tinaja, miró la vasija, y sus ojos se abrieron de par en par. La harina seguía allí. El aceite aún no se había acabado. La respiración se le entrecortó. Se inclinó rápidamente y metió la mano en la tinaja. Sacó un poco más de harina, más de la que había dejado antes. Tomó la vasija y la inclinó. Y vio cómo el aceite caía en un hilo constante, como si nunca hubiera sido usado. Su mente no podía entenderlo, pero su corazón lo sabía. El Dios de aquel profeta no era como los ídolos de piedra que jamás le habían respondido. Él era real y había cumplido su promesa. La mujer se quedó inmóvil, mirando la tinaja de harina y la vasija de aceite, como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Su respiración se aceleró. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera confirmar que estaba despierta y que todo esto no era un sueño. Metió la mano en la tinaja con cautela, esperando sentir el vacío con el que había convivido por semanas. Pero no. Sus dedos tocaron la suavidad de la harina y cuando lo sacó, vio cómo los pequeños granos se deslizaban entre sus manos, como si nunca se hubieran acabado. Tomó la vasija de aceite con nerviosismo y la inclinó sobre su cuenco de barro. Unas gotas resbalaron por el borde y luego el hilo dorado siguió cayendo sin detenerse. Era imposible. No tenía sentido, pero estaba ocurriendo. Elías había dicho que la harina no se acabaría y que el aceite no faltaría. Y ahora, ante sus propios ojos, la promesa se hacía realidad. Sus piernas temblaron y se dejó caer sobre la silla de madera. Se llevó las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas que comenzaban a brotar. No de tristeza, sino de asombro. Su hijo, sentado en el rincón de la casa, la miraba con confusión. Hasta hacía unos minutos, la muerte era una certeza. Pero ahora, el hambre que lo oprimía parecía desvanecerse frente a la visión de su madre, sacando más harina, más aceite y preparando otro pan. Un pan que no debía existir, y luego otro, y cuando lo pensó 2 veces, aún quedaba más harina, aún quedaba más aceite. Cada día la misma escena se repetía. Al amanecer, la mujer se despertaba con el miedo de que, quizá, el milagro había terminado. Caminaba lentamente hasta la mesa, con el corazón acelerado, preguntándose si esta vez la tinaja estaría vacía. Pero cada día, al inclinar la vasija, el aceite fluía. Cada día, al meter la mano en la harina, siempre encontraba más.
El hambre ya no era una amenaza, la muerte ya no esperaba en la puerta. Elías comía, ella comía, su hijo comía. Y no importaba cuántos días pasaran, la provisión nunca se agotaba. Los vecinos de Sarepta seguían hundidos en la desesperación, buscando comida donde no la había, rogando a dioses de piedra que nunca respondían. Pero dentro de esa casa, un Dios diferente estaba obrando, uno que multiplicaba lo imposible, uno que había cambiado el destino de una mujer y su hijo, porque en el momento más oscuro de su vida, ella decidió creer. No entendía del todo quién era ese Dios, no conocía sus caminos ni sus leyes, pero sabía que era real, porque lo había visto con sus propios ojos. Los días pasaron, luego las semanas, y la harina nunca se agotó, el aceite nunca faltó. La viuda despertaba cada mañana con una mezcla de asombro y gratitud, sabiendo que, aunque no entendía del todo el misterio que ocurría en su hogar, su vida y la de su hijo estaban seguras. Elías continuaba viviendo con ellos. Su presencia se había convertido en parte de la casa, como si siempre hubiera estado allí. Y aunque la mujer aún no comprendía completamente al Dios del profeta, había aprendido algo. Él no era como los falsos dioses de su pueblo. Este Dios respondía. Este Dios veía a los olvidados. Este Dios cumplía lo que prometía. Pero entonces algo sucedió, algo que ella jamás esperó. Todo comenzó con una fiebre. Su hijo, su único hijo, empezó a debilitarse. Al principio pensó que era algo pasajero, que solo necesitaba descansar. Pero los días pasaron y su pequeño no mejoró. Al contrario, cada vez estaba más pálido, más débil, más silencioso. La madre hizo todo lo que pudo. Le dio de comer, le refrescó la frente, le susurró palabras de aliento, pero nada ayudó. Una noche, mientras el profeta oraba en el rincón de la casa, la mujer se sentó junto a su hijo y tomó su pequeña mano entre las suyas. «Todo estará bien», susurró, aunque en su interior una sombra oscura se apoderaba de su corazón. Y entonces, su respiración se detuvo. La mujer sintió un golpe en el pecho. «No», murmuró, sacudiéndolo suavemente. «No, no, no, no. Despierta». Pero su hijo no abrió los ojos. Su pequeño cuerpo quedó inmóvil entre sus brazos. El aire en la casa pareció desaparecer. El milagro de la harina y el aceite ya no significaba nada. ¿De qué servía tener comida si su hijo se había ido? El dolor la atravesó como un puñal. Las lágrimas cayeron sin control. Se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo se sacudía con cada sollozo. Y entonces levantó la vista y miró a Elías. ¿Por qué? Su voz temblaba de ira y tristeza. ¿Viniste a mi casa solo para recordarme mis pecados y quitarme a mi hijo? Elías no respondió de inmediato. Su mirada era seria, pero en sus ojos había algo más que compasión, había fe. Sin decir palabra, el profeta se acercó y extendió los brazos. «Dame a tu hijo». La mujer dudó. Quería aferrarse a su pequeño, abrazarlo, no soltarlo nunca. Pero al mirar a Elías, sintió una chispa de esperanza, una última posibilidad, por más imposible que pareciera. Con manos temblorosas, entregó el cuerpo de su hijo al profeta. Elías lo tomó con suavidad y sin mirar atrás, subió las escaleras hacia la habitación donde dormía. La madre se quedó abajo, con el corazón latiendo con fuerza, susurrando oraciones entre lágrimas. Arriba, en la penumbra de su habitación, Elías colocó al niño sobre su propia cama. Se arrodilló a su lado y levantó la mirada. «Señor, Dios mío», su voz era firme, pero suplicante, ¿también afligiste a esta viuda que me ha dado refugio, quitándole a su hijo? El silencio llenó la habitación. Entonces, el profeta se inclinó sobre el cuerpo del niño y extendió su cuerpo sobre él. «Señor, Dios mío, por favor, devuelve la vida a este niño». Nada. Se inclinó de nuevo. «Señor Dios mío, devuelve la vida a este niño». Otra vez, el silencio. Pero Elías no se rindió. Por tercera vez, cubrió al niño con su propio cuerpo y clamó con todo su ser.
Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. Y entonces, un suspiro, un movimiento, y de pronto, el niño abrió los ojos. Elías retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Dios lo había hecho, el niño respiraba, estaba vivo. El profeta lo tomó en sus brazos y descendió las escaleras. Cuando la mujer lo vio, su corazón casi se detuvo. Elías sonrió levemente y le entregó al niño. Tu hijo vive. La mujer tembló al recibirlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Era asombro, era adoración. Era la certeza absoluta de que aquel Dios que ella no conocía, el Dios de Elías, no solo proveía, sino que también restauraba la vida. Apretó a su hijo contra su pecho y levantó la vista hacia el profeta. Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es la verdad. Y en ese momento, la fe de la viuda dejó de ser solo una sospecha. Se convirtió en una certeza inquebrantable. La mujer aún sostenía a su hijo contra su pecho. Su respiración era entrecortada, no por el llanto, sino por la incredulidad. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el rostro del niño. Sus ojos, que habían estado cerrados en la sombra de la muerte, ahora estaban abiertos y llenos de vida. Sus manos, antes frías, ahora la abrazaban con calidez. Era real. Su hijo estaba vivo. Las lágrimas caían por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de asombro, de gratitud, de adoración. Miró a Elías, el hombre que había llegado a su casa con una promesa imposible. Primero, había dicho que la harina no se acabaría, y así fue. Luego, que el aceite nunca faltaría, y así ocurrió. Pero esto era más grande. Su hijo había cruzado la barrera de la muerte y ahora respiraba de nuevo. La viuda cayó de rodillas sin poder contener su emoción. Ahora sé que eres un hombre de Dios, susurró con la voz temblorosa, y que la palabra del Señor en tu boca es la verdad. Toda su vida había buscado respuestas en los ídolos de su pueblo. Había rezado a dioses de piedra y madera que nunca la escucharon. Había implorado a imágenes vacías que nunca le dieron una señal, pero el Dios de Elías, Él no solo la había sostenido en la hambruna, no solo le había dado pan cuando todo parecía perdido, Él le había devuelto a su hijo. En ese momento la viuda comprendió algo que cambió su vida para siempre. Dios no solo provee, Dios restaura. Dios no solo multiplica, Dios devuelve lo que parecía perdido. Y si lo había hecho con ella, lo podía hacer con cualquiera que confiara en Él. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia, sientes que algo en tu vida se ha secado. Quizás sientes que no hay esperanza, que tu provisión se está agotando o que has perdido algo que jamás podrá ser restaurado. Pero escucha bien, el Dios que visitó la casa de la viuda de Sarepta es el mismo Dios que puede hacer un milagro en tu vida hoy. Si Él pudo multiplicar lo poco que ella tenía, Él puede multiplicar lo que necesitas. Si Él pudo resucitar a su hijo, Él puede resucitar todo lo que parecía muerto en tu vida. Solo necesitas creer, solo necesitas confiar. Vamos a orar juntos. Señor, Dios Todopoderoso, hoy vengo ante ti con mi corazón abierto. He pasado por momentos de sequía, de escasez, de tristeza, pero hoy elijo confiar en ti. Tú eres el Dios que provee, el Dios que multiplica, el Dios que restaura y el Dios que resucita. Hoy pongo mi vida en tus manos y te pido que obres en mí. Multiplica mis fuerzas, mi fe, mi esperanza. Abre puertas donde parece que no hay salida. Trae vida a todo lo que parecía perdido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. Y si crees que Dios puede hacer lo imposible, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No estás solo. El mismo Dios que hizo milagros en Sarepta sigue obrando hoy.